así controlas la sociedad humana. Se controla la recepción hasta ahora. Se ha controlado manipulando la información. Se puede volver a los tiempos, bueno, incluso esto sigue así, pero cuando abiertamente eran la fuente del control, el origen del control, y fue la religión. Y lo que hizo la religión fue crear un muro alrededor de un sistema de creencias, y cualquier persona que salía de ese sistema de creencias o tuviera otro punto de vista de la realidad fue quemado en la hoguera o repudiado o condenado al ostracismo. Y como digo, para muchas personas esto hace que la gente esté en una celda carcelaria perceptiva y tenía muy pocas posibilidades de escaparse de ella. Es cuando ves a la gente como Giordano Bruno que retaban esta tiranía religiosa, vemos lo que ocurría a ese tipo de persona. Bueno, pues teníamos una situación donde muy pocas personas controlaban la sociedad humana a través de un sistema de reyes, reinas y monarcas. Pero lo que ha ocurrido, por la razón que sea, es que la humanidad ha entrado en una realidad perceptiva más amplia, en el sentido de que muchas personas han empezado a cuestionar esas historias religiosas, el discurso religioso, porque se supone que tenemos que creer en todo ello de forma literal y no de forma simbólica. Y también ha llegado la ciencia, y vosotros lo sabréis mejor que yo, Ricardo, por ejemplo, mejor que la mayoría de la gente. Y es que lo que llamamos la ciencia generalizada o convencional es simplemente otra religión, es otro sistema de creencias, y se necesita gente como tú que puede pensar de forma original o divergente para poder luchar contra esa resistencia en relación con ese sistema de creencias. No les importa que tengas un sistema de creencias que sea rígida e inflexible o un sistema científico que sea rígido e inflexible. Siempre que sea algo rígido e inflexible, te tienen cogido. Y como hemos ido viendo, cada vez hay más personas que han empezado a cuestionar a la autoridad, el discurso de la autoridad, que es simplemente otra expresión de un estado perceptivo de lo posible que va saliendo. Y la respuesta a esta situación, y esto por supuesto que lo vimos durante el COVID, fue una censura masificada. ¿Qué es la censura? Bueno, pues es la búsqueda de controlar, el intento de controlar la información que reciben las personas para que las percepciones que van recabando a través de esa información se manipula. Es decir, si simplemente oyes una versión de algo, seguramente vas a creer en ello porque parece que todo el mundo cree en ello y es lo único que se escucha y se oye. De eso se trata la censura. Pero ahora nos vamos acercando a una situación donde nada de eso es necesario hoy en día. ¿Por qué? Las percepciones ya no necesitan ser manipuladas, simplemente llegarán directamente a través de lo que llamamos la IA. Claro que la inteligencia artificial, ¿qué es? ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo oigo a la gente hablar de la inteligencia artificial, esto o lo otro, pero rara vez oigo a la gente preguntarse qué es la inteligencia artificial. Bueno, por una parte son algoritmos, en otro nivel es
una inteligencia artificial que puede expandirse en la conciencia con una entrada de conocimientos constante. Todo lo que la gente cuelga a Internet acaba entrando en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial acaba sabiendo más de la humanidad que la humanidad en sí. Pero hay otro nivel de inteligencia artificial, o lo que llamamos inteligencia artificial, que son estas entidades. Y entonces lo que estamos viendo es que en esa secuencia de inteligencia artificial estamos llegando al punto donde estas entidades van a controlar la mente humana a través del sistema colmena que ya hemos descrito. Tienen planificado ir hacia allá para que los humanos no tengan ninguna respuesta, ningún pensamiento, una respuesta emocional que no sea generado por la mente colmena. Y entonces acabarás teniendo unas respuestas colectivas, unos estados mentales colectivos. Si vamos al futurista Ray Kurzweil en Google, un ejecutivo de Google, él dijo hace bastante tiempo que para el 2030, y él dio ese año, dijo que los humanos iban a estar conectados o que estarían siendo conectados a la inteligencia artificial a través de la nube. Y cuando te fijas en lo que yo llevo diciendo desde hace décadas y en lo que habéis descubierto vosotros a través de vuestras investigaciones científicas, él describe lo que estamos diciendo nosotros. Y él lo que dijo es que una vez que la conexión se haya realizado con el cerebro humano, y estas son sus palabras, la inteligencia artificial cada vez pensará más para los seres humanos hasta que los seres humanos casi no piensen por sí mismos. Y yo lo que estoy diciendo es que el pensar por parte del ser humano, el pensamiento del ser humano serán las entidades que están pensando para nosotros. Ya no habrá una mente humana, ya no existirá, solamente estará la mente de las entidades que dicten todas las respuestas. Y como tú bien has dicho, una vez que tengas ese nivel de control, entonces puedes generar estados emocionales, biológicos, que pueden crear la energía que se busca. Así que, a la postre, ese es el plan. Y lo que tenemos, y de hecho se ha mencionado uno de ellos, son excusas para poder justificar la secuencia que estoy describiendo. ¿Qué fue entonces el virus séptimo del COVID? Fue una excusa fabricada para justificar la vacuna del COVID falsa y con todo lo que está en los viales que vosotros habéis demostrado. ¿Qué es el cambio climático generado por los humanos y la necesidad de transformar a la sociedad humana como respuesta a ello? Bueno, pues es una excusa para introducir este sistema de control digital. Y de hecho, tú has mencionado las ciudades inteligentes, las ciudades de 15 minutos. Es exactamente así, y esto se está justificando a través del cambio climático generado por los humanos o causado por los humanos. Y es una mentira tan grande como la del COVID. Y como resultado, y volvemos al caso de Elon Musk, él aparece en todos los lados. Y quiero que los medios alternativos tomen nota de esto, porque bueno, pues está el tema de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos no están diseñados para reemplazar a los coches o los vehículos de diésel y convencionales. Primero, porque la gente no puede permitirse el lujo de comprarlos, ni tampoco hay recursos suficientes para las baterías, etcétera.
la introducción del vehículo eléctrico, el vehículo autónomo que te conduce a ti, es para eliminar el uso del coche entre la población en su totalidad y así se aíslan las personas en estas pequeñas áreas, en estas ciudades de 15 minutos, etcétera. Cuando nos fijamos hacia dónde va todo esto y las excusas que se están empleando para ir en esa dirección, simplemente son mentiras generadas para justificar esta secuencia que acabo de describir, para ir hacia esa mente colmena, para reemplazar la mente individual humana que tiene la capacidad de un pensamiento único, emociones y percepciones. Y esa es la dirección en la que vamos. Coincidimos entonces en que la inteligencia artificial sería el cuadro de mando de ese tipo de entidades energéticas. Efectivamente, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Para aquellos que sobrevivan, y hay muchas personas que no podrán hacer esa transición hacia un ser humano mucho más sintético, pero para aquellas personas que sobrevivan, ya no tendrán un pensamiento individual ni un punto de vista individual en el mundo. La idea es que todo el mundo será igual, tendrán la misma percepción porque llega desde un mismo punto. Y por eso es tan sumamente importante entender estas cosas. Porque cuando yo me fijo en lo que llamo los medios alternativos, cada vez más se están metiendo dentro de la miopía de si Trump va a ganar las siguientes elecciones u otro partido, y la miopía de la política derecha, izquierda y la sociedad de los 5 sentidos, toda la parte financiera. Ahí es donde nos quieren enganchar, porque no quieren que nos demos cuenta, y por eso la supresión de esto ha sido tan brutal. Porque no quieren que nos demos cuenta que nosotros somos entidades energéticas también. Esto es simplemente un vehículo para que nuestra conciencia experimente esta realidad, lo que llamamos el mundo real. Es una serie de frecuencias y hemos sido manipulados para olvidarnos de esto, pero en realidad somos conciencia y a la postre somos todo conciencia experimentando o teniendo una experiencia humana, y que tenemos el poder para superar estas entidades energéticas. De hecho, cuando lo miras bien, se supone que somos unos 8.000 millones de personas en el mundo ahora. Digamos que son 8.000 millones de expresiones de conciencia de forma potencial. Y el número de personas con conciencia, o el número de personas que están manipulando la conciencia de esos 8.000 millones de personas, es muy pequeño ese número de personas. La cantidad de conciencia que tenemos nosotros de forma colectiva entre estos 8.000 millones de personas es muchísimo, muchísimo mayor que el poder de la conciencia que hay para imponerse sobre nosotros, de estas entidades energéticas. No se trata de la cola que mueve al perro, sean las entidades o el culto en el mundo humano. No es esa cola que mueve al perro, sino que es la cola que mueve al elefante. Y entonces nos tienen que manipular para que creamos, y esto es lo que hizo la religión, que nosotros somos pequeñas entidades subordinadas a algún dios o... Bueno, no digo que no exista una fuerza que yo lo llamo el todo lo que existe, pero no digo eso, sino que somos pequeñas entidades subordinadas y que tenemos que obedecer
y hacer lo que nos digan. Y esa mentalidad nos desempodera de tal forma que miramos hacia la autoridad para que nos digan lo que tenemos que pensar. Y cuando la gente saca lo del COVID en esta organización corrupta, la OMS, la gente hace exactamente lo que les manda la autoridad sin cuestionar nada. Y siempre y cuando hagamos esto, estamos entregando el poder a los pocos para que controlen a la mayoría. Si hacemos lo que hace esto en masa, ¿qué es? Es el poder de los pocos sobre la mayoría. Pero si dijéramos de forma colectiva que no vamos a acceder a hacer lo que nos digan, sobre todo cuanto más nos damos cuenta de por qué nos dicen estas cosas y de qué se trata, entonces les estamos quitando el poder que tienen sobre nosotros. Es clásico. Está Elon Musk. Es la persona que está con SpaceX, con sus satélites Está su programa de Neuralink con los implantes cerebrales. Está Tesla promocionando el vehículo eléctrico y autónomo. Pero los medios alternativos que deberían estar retando todo esto ha convertido a este tío en alguna especie de dios, simplemente porque ha permitido que algunas personas vuelvan a Twitter. Y entonces la pregunta sería que el Estado profundo controlaba a Twitter, controlaba todo lo que se decía en Twitter, todo lo que se subía a Twitter y de forma vehemente censuraba a las personas durante el COVID, como bien sabemos. Y entonces el Estado profundo, como expresión del culto, tenía un control total sobre Twitter, que ahora se llama X. Y ahora el propietario Elon Musk ha liberado los archivos de Twitter que confirman en la documentación que efectivamente el Estado profundo controlaba Twitter, y no veo a nadie que se haga la siguiente pregunta, que si el Estado profundo controlaba Twitter y todo lo que se colgaba ahí, es decir, que tenía el control total de la censura, ¿por qué lo vendieron a Elon Musk? Que se supone, y no lo es, un defensor de la libertad de expresión. Ese mismo Elon Musk está creando estas empresas que están implantando esta agenda que estamos denunciando aquí. Es un fraude. Es un engaño y la gente tiene que espabilarse. Y yo diría que deberían hacer lo siguiente, que es dejar de buscar a un salvador, que dejen de buscar un salvador político o tecnológico. Hay 8.000 millones de nosotros en el mundo y la conciencia colectiva de ese número de personas es absolutamente fantástica. Y su impacto sobre la creación, si lo empleáramos. Y entonces dejad de buscar a un salvador, miraros en el espejo y mirar y ver quién es el salvador, porque de forma colectiva podemos poner fin a esto, pero no lo podremos hacer si seguimos tal y como estamos, entregando nuestro poder constantemente a los pocos y luego diciendo que estamos retando el poder de los pocos. Es ridículo. Nosotros teníamos claro que el señor Elon Musk era un traidor más a toda la especie y está dirigido totalmente por parte de ellos. De hecho, él en el año 2016 realiza una entrevista cuando le preguntan acerca de su implante Neuralink y reconoce que puede ir por venas y arterias porque ahí tiene acceso directo a las neuronas. Yes. Efectivamente. En la quinta columna hemos aprendido a discernir. Y viene comprendido yo, señor Ike. Usted está abogando por reivindicando el poder de los seres humanos por encima del poder de la información, del cual
viendo el panorama, sabiendo lo que ya se circula por las redes y que presta muy poca gente atención a la información que se está dando, a pesar de la censura, ¿usted piensa que la forma de abordar este fin de ciclo o este ataque último contra la libertad de libre albedrío de los seres humanos es estimular el poder de los seres humanos contra este ataque, independientemente de la información que tengan, puesto que la información o es censurada, o es eludida, o es, digamos, castigada, o ni siquiera existe? Es decir, no podemos contar con la información, sencillamente hay que abogar por estimular el poder de los seres humanos contra un ataque contra toda la población mundial. ¿Y eso cómo se hace sin poder, vamos a decir, sin poder controlar toda la información que le llega a todos los seres humanos, que es el poder que ellos tienen? ¿Cómo llegamos a estimular ese poder en la humanidad si no poseemos los medios de hacerle llegar este conocimiento a los seres humanos? Bueno, yo creo que hay otro nivel de comunicación que es mucho más poderoso que Facebook, Twitter y Google o cualquiera de esas empresas. Y es el campo que lo conecta todo. Los 5 sentidos pueden ver lo que llamamos la materia, y por eso yo estoy en esta habitación o esta sala y veo forma, luces, muros, ventanas, pero en la forma, para mi percepción de 5 sentidos, hay espacio vacío, pero ese espacio no está vacío, es energía, es conciencia, energía y conciencia. Y por eso este campo interactuamos con ese campo. Si la gente utiliza la analogía de un PC, por ejemplo, un ordenador que interactúa con el Wi-Fi, y este campo puede o bien dominarnos a nosotros a través de la información, la percepción, la frecuencia, etcétera, la vibración que tiene un impacto sobre nosotros, o nosotros podemos tener un impacto sobre él. Y cuanta más personas se despiertan a este conocimiento, a este entendimiento, y se despiertan para entender lo que está ocurriendo, y estoy hablando de lo que está ocurriendo al nivel que estamos describiendo aquí, no lo que están diciendo los medios alternativos que se preguntan si Trump va a ganar o no las elecciones. No, hablo de a este nivel. Cuantas más personas se despierten, esa conciencia llega a entrar en ese campo y la gente está interactuando con este campo constantemente. Y entonces, cuantas más personas se despierten y ese estado perceptivo entra en el campo como estado vibracional, más personas van a ser impactadas por ello que están interactuando con el campo, es decir, todo el mundo. E incluso a ese nivel podemos comunicarnos de forma no verbal sin necesitar controlar toda la información. Porque lo que está haciendo la información es tiene un impacto sobre el campo. La clave es el campo, lo que yo llamo el campo de simulación, de hecho. Y este campo tienen que dominar el estado de percepción de este campo. Y entonces, lo que nosotros llamamos la censura es simplemente un medio para controlar este campo. Y como estamos interactuando con este campo constantemente, somos parte de ese campo, el estado de percepción, la frecuencia, la vibración está teniendo un impacto sobre nosotros. Y ellos son conscientes de esto, están trabajando en este nivel. Y entonces cuando controlan los medios de comunicación y controlan a Silicon Valley y las fuentes de comunicación en general, lo que están haciendo es sacar información, eliminar información que está entrando en este campo y está afectando la percepción humana. Por ejemplo, COVID, es un virus mortal. Y eso entonces pasa del individual al campo y de repente el campo está inundado con frecuencias que están vibrando
al nivel de la narrativa que existe un virus mortal, por ejemplo, Dios mío. Y eso está afectando a todas las personas que están interactuando con ese campo. Y a menos que tengas una conciencia propia que tiene suficiente poder y que está suficientemente despierto y consciente para poder resistirte a eso, y esa es la naturaleza de las personas durante el COVID, de esas personas que no se lo creyeron. Las personas que sí se lo creyeron es porque el campo les decía que deberían creerlo. Y si queremos cambiar la situación, darle la vuelta a las cosas, y si queremos empezar a crear una situación donde este campo esté empoderándonos e informándonos de la situación mucho más amplia, más allá de la narrativa oficial, entonces la gente tiene que despertarse para entender lo que estamos describiendo aquí. Y lo que yo estoy empezando a ver, y bueno, llevo un año escribiendo acerca de esto, es que los medios alternativos están siendo secuestrados a idea por Musk principalmente para intentar ocultar este nivel que estamos describiendo aquí. Cuando la gente se dé cuenta de esto, entonces será una comunicación que se autoperpetúa en todo este campo. Cuando hablamos del Bush Telegraph, por ejemplo, o de la posibilidad de poder comunicarse de forma no verbal, y la gente dice o habla de una situación milagrosa donde estaban pensando acerca de alguien y de repente sonó el teléfono y era precisamente esa persona con la que no habían hablado durante años. Y dicen, vaya, es increíble, pero no es ninguna coincidencia, porque cuando estaban pensando en una persona por primera vez en muchos años, quizá esa misma persona estaba pensando en ellos, porque estaban a punto de llamarles. Y entonces, a través de este campo, nos llega todas estas posibilidades supuestamente paranormales, donde podemos comunicarnos de esta manera a través de la transferencia de pensamientos, etc. Y esto es simplemente un ejemplo del cómo este campo está ahí esperando a que lo transformemos a través de nuestra propia percepción de la realidad. Y por eso comenté antes de que tenemos 8.000 millones de personas y el poder colectivo de esa conciencia, si se despertara a su estado real y a la escala de todo lo que está ocurriendo, eso transformaría este campo. Y de repente así se encenderían luces en muchas partes sin que nadie tuviera que entrar en Twitter para ver qué es lo que está diciendo la gente, sin que nadie leyera un libro. Se encenderían las luces a través de este campo. Y nos comunicamos así siempre, en todo momento, y es así como tiene que pasar, porque así es como nos están controlando. Lo que están haciendo con esta nube electromagnética, es que están sobreponiéndolo en este campo para que puedan controlar lo que contiene el campo. Y si esto siguiera adelante, lo que va a ocurrir, y este es el plan, es que van a reemplazar la interacción a través del campo a una interacción a través de el campo generado de forma electromagnética, es decir, en vez de estar conectado con esto, estaremos conectados con esto otro, y será la mente colmena que nos manda lo que tenemos que pensar, y nos aislaremos de esas conciencias más ampliadas y estaremos aislados y estaremos en esa conciencia de la mente colmena solamente. Entonces, ¿tú crees que de forma proporcional están en peligro y por eso se esfuerzan tantísimo en hacer todo esto? Porque quizá haya habido una filtración y la gente está tomando conciencia. ¿Tú ves alguna correlación del por qué van a saco ahora intentando matar a todo el mundo ahora?
intentando hacerse con el control? Yo llevo diciendo durante muchísimos años que lo que estamos viendo no es tanto un ataque contra la humanidad, sino que un movimiento a la defensiva, porque durante muchísimo tiempo la conciencia humana estaba muy dormida, porque si miramos atrás en el tiempo, cuando el mundo era muy distinto y la gente estaba más despierta, pero en el periodo conocido en la historia humana, la mente humana básicamente ha estado dormida, o por lo menos la religión lo ha puesto a dormir. El mundo moderno lo ha puesto a dormir. Y lo que está ocurriendo, y esto lo hemos visto en distintas fases, lo hemos visto cuando la gente empezó a estar gobernados por la herencia genética, la realeza. Y luego hemos entrado en el mundo de la política y han intentado controlar el sistema político. Pero por lo menos hay una perspectiva más amplia ahora de que no estamos siendo gobernados por un monarca ahora. Queremos poder tener una voz. Entonces hay cierta madurez, hay cierta conciencia. Pero cuando empecé en este viaje, que sigo en ese viaje, empecé en 1990. Nadie quería saber de esta información, no estaban interesados, no había nadie interesada, no podían ni llenar una cabina de teléfono con personas interesadas. Pero ahora es fantástico ver el número de personas que están mirando el mundo de forma totalmente distinta. Algunas personas de forma muy distinta, porque han entendido las cosas que estamos diciendo aquí. Y entonces hay cierto despertar, y cuantas más personas despiertan, y es un proceso, una secuencia de cada vez una conciencia más expansiva, y estas entidades, este culto, entonces empieza a perder el control sobre nosotros, porque la gente está empezando a pensar de nuevo, a utilizar sus propias mentes y a llegar a conclusiones. Lo que están haciendo es intentar mitigar, poner fin a ese despertar, conectándonos a la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se despierta? ¿Cómo se puede despertar cuando la inteligencia artificial a través de la mente colmena te está alimentando con una percepción de una autorrealidad que nunca incluye la palabra el despertar? No se te ocurriría despertar, no se te ocurriría retar a la autoridad, porque la mente colmena nunca te está alimentando con esa percepción para darte la posibilidad de retarlo. Yo creo que tú lo mencionaste antes, Ricardo. Esto es el momento clave en lo que percibimos como la historia humana, en el sentido de que o bien nos ponemos de pie y controlamos nuestras propias vidas ahora, o si no, desaparecerá. Así que efectivamente estamos en un momento donde estamos decidiendo hacia dónde va a ir la humanidad a partir de ahora. ¿Va a ser una expresión de lo único que es el humano, o va a ser una mente colmena donde todo el mundo piensa lo mismo? Porque cuando nos centramos en la mentalidad del wokismo, que es una manifestación de este culto que lo introdujo y lo ha financiado para que existiera, cuando nos fijamos en los sistemas de creencias religiosas, sean cuales sean, estamos viendo mentes colmenas, estamos viendo la forma de pensar en grupo, que es un tipo de mente colmena. Y lo que están haciendo a través de la inteligencia artificial es intentar agrupar eso en una sola mente colmena. Y es entonces cuando acabará la humanidad. Pero no necesariamente tiene que ser así, pero tenemos que espabilarnos y rápido si queremos luchar contra ello. Y
quisiera preguntar una cosa. ¿Qué probabilidades hay de que si los seres humanos fracasamos en este contraataque que tienen por acabar con nuestro libre albedrío, puesto que parece ser que nos despertamos, según dice usted, qué posibilidades hay de que la respuesta de estos dominadores sea la extinción masiva de toda la especie? Cualquier cosa es posible. Yo he tenido claro desde hace mucho tiempo que estas entidades están totalmente locas, porque lo que me marcó o lo que yo he hecho todo el tiempo desde hace décadas es buscar patrones, no patrones de desacuerdo, sino patrones de acuerdos. Y lo que vemos, si nos fijamos en las religiones o si nos fijamos en sociedades nativas o antiguas, es un tema muy convincente, y es que hay una fuerza no humana que está manipulando a la sociedad humana. El cristianismo, por ejemplo, tiene su Satán y sus demonios, y el Islam tiene su Shaitan, el Iblis y el Jinn, y el sistema de creencias gnóstica tiene el Jorder, Beof, otra versión del Satán, que es... y luego las entidades que llaman arcones, que en griego son los gobernadores. Y vemos que existe el mismo tema en todos lados. Pero algo interesante es que cuando nos fijamos en la manera en la que estas entidades y esta conciencia, Satán o el nombre que se le dé, cuando vemos cómo se describen en términos de que es una estupidez, una tontería y algo ciego, porque cualquier conciencia que intenta imponer su voluntad sobre otros e intentar hacer que los demás sufran es un idiota. Y entonces no estamos ante una conciencia total de estas entidades que están manipulando a la sociedad humana. Estamos tratando con algo tarado, algo tonto. Y la única manera que ha tenido este poder sobre nosotros hasta la fecha es porque ha mantenido a la humanidad en una mayor ignorancia que en la que está él. Porque es algo tonto, imbécil, pero tiene el conocimiento de cómo manipular la percepción humana. Y entonces, si nos fijamos en el mundo en el que vivimos, bueno, de hecho hay dos mundos, y esto está basado en lo que acabo de decir. Uno de los mundos es el culto global, es una red oculto de organizaciones secretas, y lo que está haciendo en su estructura compartimentalizada, que está en el centro, es transmitir conocimientos acerca de este plan para la humanidad, acerca del hecho de que están representando estas entidades, y por eso hay tantas personas ricas y famosas en el mundo que sirven al culto, y por eso son satanistas. ¿Por qué hacen estos rituales satanistas? Pues porque interactúan con esos supuestos dioses. Están las ceremonias de los sacrificios humanos, y hay sacrificios humanos hoy en día por las razones que tú has dicho, Ricardo, y es esta liberación de energía de la cual se alimentan. Se hacen ofertas de sacrificios humanos a los dioses, y entonces habría que preguntarse qué es lo que sacan los dioses. Pues esto es lo que sacan, esta energía que se genera a través del miedo, el terror de las víctimas. Tenemos entonces esta red de organizaciones secretas que está transmitiendo no solamente el conocimiento acerca del plan y de esto otro, sino los conocimientos acerca de la realidad y de cómo funciona. Y si se entiende cómo funciona la realidad y cómo todo lo físico es una ilusión, entonces tenemos la posibilidad de manipular a la gente a un nivel
que no tiene ni entiende la población humana, porque no entiende qué es la realidad. Y al mismo tiempo las redes y el culto han creado el otro mundo, que es el mundo en el que vivimos nosotros. Han creado el sistema educativo, el supuesto sistema educativo. Esto se hizo en Estados Unidos con J.D. Rover. Controlan los medios de comunicación y controlan gran parte de los medios alternativos últimamente. Y lo que están haciendo es transmitir conocimientos antiguos a través de la estructura de los cultos y las organizaciones ocultas o secretas y hacer que el resto de la población estén en la oscuridad, que no sepan lo que saben ellos. Así que tienen una ventaja esto para las entidades y la población de la que están sacando energía están en un nivel mucho inferior, mucho más bajo en cuanto a conocimientos. Y esto es sistemático y la gente como yo y tú y lo que estamos haciendo es llevar esta conciencia de este culto a través de las investigaciones y transmitiéndolo a la población para que puedan ser conscientes de lo que está ocurriendo. Y el reto, y soy muy consciente de esto, es que la programación y la percepción de la población gracias a esta estructura es tal que cuando les dices lo que saben, dicen, estás completamente loco, esto no es posible, esto es ridículo, no puedo llegar a creer esto. Pero hay que seguir adelante y creo que he demostrado que si se sigue perseverando y no te desvías de tu camino, entonces empiezas a tener éxito. Y ahora, mucho más que en toda mi vida, estoy viendo que la humanidad está empezando a entender lo que saben estos otros. Desgraciadamente, está secuestrado los medios alternativos y esto está haciendo que esto no avance más. Esto tiene que entrar en este campo que estamos describiendo aquí para que la gente realmente empiece a despertar. Y por supuesto que la gente, sobre todo, tienen que empezar a entender cuál es su poder verdadero, su verdadera naturaleza, que es la conciencia, que es una expresión de toda la conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ike. Muchas gracias. No quisiéramos retenerle mucho tiempo más. Esperamos poder reunirnos con usted alguna vez. Si en nuestras investigaciones encontramos nuevos hitos y si usted necesita de nosotros para apoyarse en sus trabajos, cuente con nosotros, con Ricardo, conmigo, con la Quinta Columna y me imagino con nuestra amiga Astrid, que también colabora con nosotros. En todo lo que necesite, nosotros estamos a su disposición y contamos con usted para hacer llegar este mensaje a todo el mundo. Usted ha hablado de una guerra de la que no se menciona nunca y que tiene que ver con esos campos morfogenéticos de su compatriota Rupert Sheldrake, que se habla de ese campo de acción donde la información también circula, ese conocimiento intuitivo del que nadie sabe de dónde se procede y que está flotando en el aire y que es el que probablemente pueda hacer llegar a la población mundial la conciencia de que los humanos estamos en peligro y de que tenemos que defendernos. Si no es por esta vía, difícilmente podemos luchar en esta guerra donde las armas, donde la información circula de forma densa a través de sus antenas de telefonía, ahí la tenemos muy probablemente perdida. Pero en ese campo sutil, muy probablemente tengamos todavía algo que decir. Esperemos que el destino, Dios, quien sea, nos ayude para combatir en esta guerra donde nos jugamos todo. Muchas gracias, señora Ike. Muchas gracias. Lo que sí diría es que hemos estado conversando. Hemos estado conversando esta noche. Estoy oyendo el español. Bueno, pues hemos estado conversando esta noche y la gente lo va a ver y va a haber comunicación
como resultado de ver esto, pero la vibración de lo que hemos dicho esta noche ya ha entrado en el campo. Entonces, no se trata solamente de las personas que han escuchado esto, sino cómo afecta el campo. Esta información está en una frecuencia ahora. Y la gente habla de frecuencia. ¿Qué es mi voz si no es tan solo una frecuencia? Mis cuerdas vocales están vibrando en una frecuencia y el cerebro lo descodifica en lo que llamamos el lenguaje humano, pero es una frecuencia que está pasando entre nosotros y esta frecuencia está entrando en el campo. Y cuantas más personas hablen de esto y circulen este mensaje, más se va a ver afectado el campo. Y esto es un nivel que no pueden censurar, no pueden pararlo. Están intentando censurarlo, sobreponiendo ese campo con esa nube electromagnética. Y por eso están haciendo esto. Están intentando sobreponerse a esa interacción con el campo, porque nos permite comunicarnos de esta manera. Quieren que la nube esté por encima de eso para que no tengamos acceso a ese campo. Son temas muy profundos y lo que diría es que vuestro trabajo, tu trabajo, Ricardo, y el trabajo de toda la quinta columna es realmente fantástico porque esto confirma desde el punto de vista científico cuál es la naturaleza del desafío al que nos enfrentamos. Pues muchísimas gracias, señor Eich. Para nosotros ha sido un placer igualmente el que usted haya tomado parte de su tiempo para poder atendernos. Y seguramente esa sintonía, esa armonía de la que hemos estado hablando, es una calidad de frecuencia que nos ha hecho encontrarnos a todos los que estamos en esa misma sintonía hoy. Al 100%. ¿Quieres añadir algo? A mí me gustaría darte las gracias también y estoy encantada de haber terminado nuestra conversación con la palabra frecuencia, porque en la medicina, que es mi campo, básicamente hablamos de la medicina de las frecuencias y es lo que va a ser algo de bajo coste y voy a probar una máquina dentro de una semana. En cuanto a la medicina de frecuencias, esto sana porque reequilibra las células del cuerpo, el ADN basura y el ADN oculto, que es el ADN mágico que tenemos. Entonces estamos en este mundo moviéndonos de esa manera. Y hay muchos trucos que han hecho y he descubierto esto con un especialista francés, y es que en primer lugar sacaron todas las campanas de las iglesias porque son frecuencias y seguramente hayas escrito de esto en tus novelas, los han sacado de las iglesias. Y otra cosa que hicieron, y sería interesante medirlo con las escalas Bobbin, es que todos los códigos QR y todas las barras de código o códigos de barra inhiben toda la energía que hay en la caja, alimentos o lo que sea, y entonces se hace 8 veces alfa y se remide y la energía vuelve a 100. Imagínate, están los códigos QR y los códigos de barra en todas partes. No solamente es para controlarlo todo, sino para bajar los niveles de energía. Y deberíamos tener una caja de herramientas. Estoy diciendo a la gente que eliminen los códigos de barra, de los códigos QR, porque necesitamos una caja de herramientas para que la gente pueda actuar en sus niveles, estén donde estén. Esto es un punto muy interesante. Si la gente pudiera ver el nivel de frecuencias más allá de lo físico en esta realidad, estarían muy sorprendidos, en primer lugar, y en segundo lugar, se darían cuenta de lo que está pasando, porque nosotros si secuenciamos una píldora, un vial, lo vemos como alguna sustancia química, algo tangible, algo físico, pero realmente es un estado frecuencial y si introducimos una desarmonía en el campo, entonces acabará no estando en armonía. Y lo que tú has descubierto ahí es exactamente eso.
Es decir, donde un código de barras, que se utilizan, tiene un impacto enorme en el campo en el que estamos viviendo. Y esto es el conocimiento que tienen el culto, y se evita que la gente lo sepa, y es una manera que utilizan para manipularnos sin que la gente sea consciente de ello. Muchas gracias y gracias por invitarme. Ha sido una conversación estupenda. Bueno, gracias a ti, Astrid, por estar presente. A José Luis y al señor Eik, remitirle igualmente, como ha dicho José Luis, que estamos a su plena disposición en caso de que quiera comunicar algo, que cuente con la quinta columna para cualquier cosa. Y igualmente, si nosotros pensamos que tenemos algo que aportar, pues nos pondremos en contacto con usted. Fantástico. Eso es lo bueno. Tú o vosotros venís desde el punto de vista científico y yo vengo desde otro ángulo, y nos hemos encontrado en el centro, y eso es algo increíble, es una confirmación increíble. Y por supuesto que yo querré trabajar con vosotros. Por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y damos por finalizada la reunión. Muchas gracias. Hasta otra.